Muy buenas noches a nuestros queridos oyentes de Queimada Magazine. Nos encontramos una vez más con Diana Rodríguez, nuestra directora artística, quien les habla Eduard Roa, como siempre. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Les tenemos un muy interesante invitado, justamente para las fechas de octubre. Estamos justamente como Diana denota allí en negro y yo también porque pues nos encanta el rock y aparte de eso, estas son unas fechas especiales que queremos de alguna manera resaltar con algunos invitados muy especiales. Entonces Diana, si gustas cuéntanos qué invitado tenemos hoy para que los oyentes nos escuchen y nos digan, nos sigan más bien, porque yo sé que les va a encantar este invitado que tenemos hoy. Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en los diferentes horarios que nos escuchan en todas partes del mundo. Gracias por estar siempre conectados con nosotros en Queimada Magazine. Les tengo nada más y nada menos que al líder de la banda Akash, una banda de talla nacional en Colombia y de talla internacional, pues que ha estado en diferentes escenarios y tienen una influencia bien interesante a nivel musical en Colombia. Pero, como siempre digo, no soy yo la más indicada para contar de nuestro artista, sino ellos mismos en su espacio. Y para ello doy paso a Edward. Bueno, Jairo, esto para empezar, cuéntanos pues acerca de tu carrera en sí. ¿Quién es Jairo Alberto Moreno? ¿De Bueno, dónde primero que viene? todo, buenas noches. Vale. Muchas gracias por haberme invitado a esta reunión, muy bacano. Bacano que tengan ese concepto de la banda, pues es muy gratificante para uno que digan eso de un trabajo que hemos hecho por muchos años y que, pues, gracias a Dios ha sido reconocido. ¿Qué les cuento yo? Pues Jairo Alberto Moreno, pues es un tipo común y corriente. Yo soy médico, cirujano egresado de la Universidad de Caldas. También soy músico. Empecé como guitarrista. Durante muchos años toqué la guitarra en Akash, más de 22 años yo creo que toqué la guitarra en Akash. Y desde hace más o menos unos 6 años estoy tocando el bajo. 5 o 6 años estoy tocando el bajo en la banda. Me encanta el rock. Soy muy de la influencia de los años 80 y yo creo que eso es lo que le he aportado a la banda, ¿sí? Ese sabor, ese gusto por el heavy metal. Yo soy el que compongo la mayor parte de los temas de Akash y, y no, pues es decir, ¿qué más les puedo contar? Muy agradecido con toda la gente por el apoyo y por escucharnos de verdad. No se te A está ver, ahora escuchando sí bien. me Ahora escuchan. sí. Ahora Estaba sí. diciendo que no me escuchan. Pues qué bueno, Jairo. Bueno, sabemos que esto ha sido todo un recorrido. Más de 20 años llevamos en el escenario musical, ¿verdad? 28. Imagínate, ya casi 30 años. Por Dios, es toda una vida impregnada en las letras, en las músicas y en las cuerdas que le acompañan. Tú decías que inicialmente tocabas la guitarra. ¿Qué tocas hoy en día? En este momento estoy tocando el bajo. Digamos que eso fue una decisión como en un momento coyuntural de la banda. Para la época, hace más o menos unos 6 años, dos de nuestros miembros se retiraron de la banda casi que al mismo tiempo, que fueron el vocalista que estuvo durante 17 años con nosotros, que era Juan Carlos Marín, el cura, y al mismo tiempo también Julio César Roballo, que era el bajista de la banda. Julio se iba para Europa. Una tía lo había invitado a que se fuera a estudiar allá, pues, y pues debía aprovechar la oportunidad. Obviamente era algo que no se podía dejar pasar. Entonces nos vimos enfrentados a dos pérdidas grandes de la banda y hablando yo con Diego y con el gato, pues yo les dije, igual como yo soy el que compongo las canciones en la banda y yo hago las maquetas en mi estudio, también toco las líneas básicas de bajo y de guitarras cuando hago las maquetas. Entonces, pues yo les dije, para mí el bajo no es un instrumento como tan desconocido, podemos buscar a un guitarrista que sea mejor que yo, subimos el nivel de las guitarras y yo me paso a tocar bajo. Igual los dos instrumentos a mí me gustan mucho. Y ya una vez que me metí a tocar bajo, pues me encantó el bajo y estoy pues engomado con el bajo, es algo muy bacano.
es otra forma de visualizar la música. No dejo de tocar guitarra porque, como les digo, yo soy el que compongo las canciones en la banda, entonces pues cuando yo hago las maquetas en mi casa, pues yo grabo las guitarras básicas y ya lo que son Diego y Miller se encargan de hacer los arreglos. Para esa época inicialmente hablamos con un guitarrista que se llamaba Alex Amaya, pero no duró mucho, pues no estaba muy contento con él era como de otro tipo de música, entonces hablamos luego con Miller Garibello, que es el guitarrista que está actualmente en la banda, que es un guitarristota, pues ojalá yo tocara la mitad de lo que toca él, ese tipo es muy virtuoso, muy bacano, muy buena persona. Y desde hace más o menos 6 años estoy yo en el cuento del bajo. Sí. Caramba, muchísimo tiempo. Bueno, y de esa banda original, ¿qué integrantes se mantienen? ¿Quiénes están allí en su esencia? ¿Quiénes continúan haciendo la fuerza? Entonces, solo tú, Jairo. Sí. Ay, por Dios. ¿Quiénes se iniciaron? Cuéntenos así, quiénes iniciaron y cómo ha sido ese proceso, esa transición, en qué momento. Pues a ver, la banda la formamos inicialmente, pues un grupo de amigos, pues era el novio de mi prima, que se llamaba Jorge Asdrúbal Martínez, él tocaba el bajo, estaba mi primo Freddy, que ha sido mi mejor amigo toda la vida y pues también se metió ahí a hacer recocha con nosotros, porque pues en realidad eso era una recocha, y un baterista muy bueno que se llama Fabio Ramírez, él actualmente está radicado en las Islas Canarias, en Europa. Él es el baterista de una banda muy conocida que se llama Internal Suffering. Claro que es otro tipo de música, pues mucho más pesada. Pero Fabio quizás en ese momento era el músico más estudioso de todos y fue quien nos obligó pues a estudiar mucho. Porque cuando llegamos a tocar con él, pues nosotros íbamos como de recocha, montando covers, haciendo cositas pues así sencillas y él sí tocaba de verdad. Entonces nos obligó a ponernos a estudiar. Y desde el principio quisimos hacer canciones originales y fue muy bacano porque pues éramos amigos que estábamos tocando. Con el tiempo Jorge se tuvo que ir para Medellín y pues lo que les decía, Fabio se fue para el exterior, entonces empezaron a haber una serie de cambios dentro de la banda y más o menos en el 86 fue que se consolidó la primera formación importante de la banda, que en ese momento aparece ya Juan Carlos, eso fue en, espera, les digo, 1980, 1996 es la cosa, en donde aparece ya Juan Carlos Marín, en donde aparece Edgar Escobar en la batería, Hugo Mejía en el bajo y yo. En una fiesta de músicos, ellos vieron el trabajo que yo estaba haciendo y, y les gustó. Yo ya tenía grabado en un multipista. En esa época no se grababa por computadoras, pues a nosotros nos tocó empezar desde ceros. En esa época pues la tecnología era cero. Yo tenía un track multipistas que me había ayudado a comprar un amigo mío muy especial que es Carlos Hoyos. Él después entraría como productor y como guitarrista en la banda también. En esa época todavía no. Él me prestó el dinero para comprar ese multipista y yo grabé el primer demo de Akash que se llamaba Fuera de Control. Eso fue en formato cassette y como les decía yo, los muchachos vieron el trabajo que estaba haciendo y les gustó mucho y empezamos a grabar. Ya entró el cura, grabó las voces y lanzamos el demo, que fue más o menos a finales de 1996, sí, 1996. Y, y ahí empezó todo, ahí empezó todo. Yo creo que una de las cosas más gratificantes es que en esa época ni había internet, ni había, pues por lo menos para nosotros no lo había. Eh, no habían celulares, no habían redes sociales, nada de esas cosas. Y la música se empezó a difundir a través de que los mismos fans empezaron a prestarse el cassette, lo grababan, se lo llevaban a los bares empezaron a copiárselo entre ellos y cuando menos la música se empezó a regar. En esa época los primeros temas que empezaron a sonar de la banda eran No Volverás, que fue quizá la primera balada que nosotros sacamos, una canción Madera que Cortas, que temas que después se volvieron a grabar en el álbum Más Allá de la Realidad. Y pues ahí fue donde empezamos. Qué bien, Jairo. ¿Y de dónde viene el nombre? ¿De dónde nació el nombre Akash? Para esa época a mí me gustaba mucho leer gnosticismo. Mi abuelita pertenecía a los Rosacruz
que es, digamos, un grupo gnóstico, y me dejó varios libros para leer. Entonces a mí me gustaba leer gnosticismo. Uno de los libros se llama El tatuámetro, las vibraciones del éter, donde los gnósticos hablan de que el universo se vibra, ellos le dicen el éter, vibra en diferentes frecuencias, y la primera de ellas es Akash, ¿sí? Es la que le da origen a las otras frecuencias. Cada una de las frecuencias tiene que ver con un estado de ánimo, con sucesos buenos, con sucesos malos, con emociones, con colores. Pero Akash es la primera vibración de todas y es la que le da origen a las demás. Me pareció un nombre que es corto, con un significado muy especial, algo así como el origen del bien y del mal, el origen de la vibración del universo. Me gustó mucho y desde que lo vi yo dije, ese va a ser el nombre de mi banda. Súper, súper, súper. Muy parecida a la historia aquí que tenemos nosotros con el nombre de Queimada, ¿no, Eduardo? Totalmente, la asimilé de una vez. Sí. Sí, Hay cosas estamos. simpáticas que es que con el tiempo nos dimos cuenta de que Akash tiene más significado, ¿cierto? En la India, pues es un apellido muy común y significa cielo, ¿cierto? Entonces, de hecho hay varios grupos que se llaman Akash en la India, ¿cierto? Y Sí. eso ha sido un cuento porque cuando subimos música a Spotify o a las plataformas aparecen en páginas de por allá de la India. Es muy gracioso. Genial, eso es una forma de irse regando sin querer. No, y no Ahí crea, a se han raíz hecho de más eso famosos. mucha gente de la India nos ha contactado pensando que tenemos algo que ver con las diferentes personas que llaman Akash allá, ¿cierto? Pero es bacano, o sea, hemos hecho unos contactos bacanos por allá con eso. Muy bonito, muy trascendental. Bien, bien interesante. Bueno, y aprovechando que nos cuenta esa parte de la India, Jairo, ¿cómo han impregnado esa parte espiritual, mística dentro del grupo? No, eso nada más es el nombre. Yo creo que Encantado. eso fue nada más el nombre, eso de resto pues la parte, como que el grupo maneje una mística como gnóstica o espiritual, no. Me pareció lo que les decía, un nombre con un significado muy especial, muy bacano, que era como sólido, como cortico, pegajoso, y por eso le di el nombre a la banda, pero pues que nosotros tengamos una ideología como mística o gnóstica, no, no. Genial. Pero chévere porque imagínese esos recuerdos que le transforman, le lleva esos contactos nuevos, el solo nombre lo que ha traído. Entonces, Mm. el nombre es muy importante definitivamente en cualquier cosa que uno ejerza en la vida, ¿no? El nombre da como la apertura o el cierre, o se estrella o es una estrella, una de dos. Y eso que hubo un tiempo que hubo un integrante de la banda que estaba con intenciones de cambiarle el nombre a la banda. Y se plantearon de pronto otros nombres, pero nosotros dijimos, no, pero pues la gente ya conoce a la banda con ese nombre y para cambiarle el nombre para salir tocando los temas que tocábamos nosotros, pues no valía la pena, entonces se conservó, gracias a Dios, porque a mí no me hubiera gustado cambiarle el ¿Y nombre a la como banda, qué hubiera nombres sido plantearon? ¿Qué nombres perder la plantearon? continuidad del trabajo que se estaba haciendo. Claro. ¿Y qué nombres fueron los que se vieron ahí en el tintero que finalmente no sedujeron los oídos de los integrantes para que aceptaran ese cambio? Entonces estaba, pues de lo que me acuerdo, porque eso fue hace ya muchos años, para que habían planteado Plenitud, habían planteado Minotauro, algo así, pero pues no, el nombre era Cash. Pero bueno, todos tienen como un simbolismo, todos los nombres quieren buscar un simbolismo, ¿no? Los que estaban Y a buscando, veces por sí, lo a menos. veces no. Hay grandes bandas que le pusieron nombres que no tienen pues mayor, si ustedes ponen a ver los Beatles, pues los Beatles, pues los escarabajos, pues eso pues, The Cars, los carros, pues a veces no es tanto que el nombre sea significativo. Yo pienso que la gente se identifica más con la música que con el nombre en sí de la banda que la está tocando. Obviamente cuando se dan cuenta de la banda que la toca, pues el nombre sube, ¿cierto? Total. Pero yo pienso que lo que hace que una banda crezca en el tiempo es la calidad de la música. Eso es lo que yo creo que realmente que hace que la gente persista. Hay nombres que pueden no ser muy comerciales, pero que en última se vuelven muy comerciales. A mí, por ejemplo, me decían que porque yo le había puesto una sonrisa al atardecer al tema, que qué nombre tan raro, ¿cierto? Pues, y miren, pues Oye, ¿en qué escenarios ustedes se han presentado y de ellos cuál ha sido el más relevante pues para ustedes?
Pues hay muchos. A ver, ¿qué les digo yo? Un concierto grande que estuvimos nosotros en el Parque Simón Bolívar cuando estuvimos tocando con Scorpions y Cinderella fue un escenario muy bacano. Una anécdota muy bonita porque yo le tenía miedo a ese escenario. Hacía poco se había presentado en ese mismo escenario Kiss con una banda que le estaba abriendo que se llamaba Memento, creo. Y cuando estaban ellos tocando, les tiraron tapas, botellas, todo lo que se encontraron se los tiraron. De hecho, tuvieron que parar el concierto antes de tiempo, ¿cierto? Entonces yo estaba muy preocupado que de pronto cuando fuéramos a tocar nosotros, fuera a pasar lo mismo. Y no, la respuesta fue totalmente lo contrario. Empezamos a tocar y la gente estaba súper contenta. Tan es así que cuando terminamos el set que nosotros llevábamos preparado, la gente estaba pidiendo más y el promotor nos dijo que tocáramos 3 temas más. O sea, salimos tocando 3 temas más de los que llevábamos para la presentación porque el público los pidió y me sentí muy bien. Ese fue un escenario muy bacano, digamos, por la magnitud del evento, eran como casi 40 y pico mil personas que habían allá. Y pues por estar con ídolos como son Scorpions y Cinderella, que son bandas que uno siempre adoró de cuando era pelado. En conciertos relevantes, la primera vez que fuimos a Ecuador, aunque a Ecuador hemos ido varias veces y todas las veces nos han recibido bien, pero la primera vez que fuimos a Ecuador fue algo muy bonito porque cuando llegamos allá, nosotros no esperábamos que la gente pues conociera mucho la banda. Y resulta que cuando llegamos eso estaba a reventar, nosotros íbamos de cabeza de cartel, lo habían promocionado como el mejor concierto de rock del año, habíamos lanzado hacía como 2 años el álbum Más allá de la realidad y ese álbum pegó durísimo allá en Ecuador. Entonces cuando llegamos allá pues fue algo apoteósico, a mí me encantó, pues es decir, la reacción del público fue algo muy bonito. Eh, También fue muy bacano el año pasado, estuvimos tocando en Chicago, en el Colombian Fest. Ha sido la única banda de rock que ha sido invitada al Colombian Fest allá en el exterior en Chicago y fue un recibimiento muy bonito. Tampoco esperaba que mucha gente conociera la banda y había harta gente cantando temas de la banda allá en Estados Unidos. Entonces pienso que pues, cada concierto tiene como su propia importancia, ¿cierto? Hemos tocado en muchas partes, hemos tocado con muchas bandas muy, muy grandes y, y yo creo que a cada concierto uno le saca mucho gusto, mucho gusto a cada concierto. Fuertísimo. Qué bien. Jairo, usted se me adelantó un poquito una pregunta que imperdiblemente me pidieron que le hiciera. Disculpas. Imperdiblemente me dijeron que tenía que sí o sí hacerte esta pregunta. Esta pregunta te la mandó a hacer Jessica Paola Quintero. Jessica Paola quiere saber cuál fue el proceso para que ustedes fueran los teloneros de Cinderella y de Scorpio. Y cómo hicieron ustedes para lograr colarse ahí, porque decía, es increíble, vi una banda que ella es del Quindío igual que yo, entonces me decía, vi una banda que pensé jamás iba a estar en un escenario de Scorpions y ellos eran los teloneros y para nosotros un hit. Y les cuento, Jairo, en España también tiene usted bastante fanaticado, ¿yo? Sí, me he dado cuenta de eso. Una vez que ya empezamos a hacer la puesta de los temas en plataformas digitales, que a uno ya le empiezan a llegar los reportes de dónde escuchan a uno la banda, es algo muy bacano. España es uno de los países que en Europa nos escuchan más, pues de hecho en toda Europa nos están escuchando. Japón, Australia, o sea, es algo tenaz, o sea, uno no esperaría que la música de nosotros estuviera tan regada y sobre todo que la gente la compra y la descarga, o sea, que es más bacano todavía, no solamente que la escuchan, sino que la compran y la descargan, es muy bacano. A ver, ¿qué te digo yo? No, no hubo ningún proceso, realmente Wow. a nosotros nos llamaron de allá, entonces nos dijeron que si queríamos tocar, y pues, ¿quién dice que no? No, pues yo tampoco diría que no, así me diera pase solamente la agüita. Yo allá hoy me regalo pasar el agüita, por Dios. Sí, no, Lo decía uno, usted, son eso dos grandes, fue algo muy son dos bonito, grandes. porque en realidad lo que nos contactaron de allá en esa época, nosotros teníamos un manager que se llamaba Willy Duque de Medellín, un man muy bacano, un paisa de esos así, todos metelones, y él nos dijo que lo habían llamado y que querían que la banda tocara y pues claro, y entonces nos fuimos para allá, eso De que no. fue algo muy Bueno, y espontáneo, no es que hubiéramos participado en ningún concurso o algo. Diferente, por ejemplo, cuando vino Iron Maiden por primera vez a Colombia,
que ahí sí se hizo un concurso, se hizo como una selección de bandas para ver quién le abría a Iron Maiden cuando la primera vez que vinieron a Colombia. Se hicieron unos concursos, nosotros participamos por el eje cafetero, ganamos y ahí entramos ya a competir con otras bandas del país. La banda que ganó creo que se llamaba Introspección, que fueron los que abrieron el concierto. Pero quedaron unos recuerdos muy bacanos porque para esa época se hizo un CD recordatorio de la primera venida de Maiden a Colombia, en donde participamos creo que fueron 10 bandas las que quedamos ahí, y cada uno hizo un cover de ellos, y nosotros hicimos un cover en español de la canción El vuelo de Ícaro. Creo que es el único cover en español que se ha hecho de Iron Maiden y pegó duro, fue una cosa muy bacana. Y el disco lo hizo EMI, quedó muy bonito, también participaron artistas gráficos de aquí de Colombia, donde hicieron una serie de pinturas con el motivo de Eddie Hunter, el muñequito que tienen ellos ahí de Maiden, pero adaptado a la cultura colombiana. El álbum es muy bonito, es muy artístico. Sin comentarios. Súper, súper genial. Imagínese una cosa de esas que uno está en la casita pensando, pues, programándose para sus actividades regulares y los llaman y le digan, no, mire, va a ser usted, va a estar en el escenario con más de 4.000 personas, boletería totalmente llena, vendida, agotada, toda, y se presenta el 9 de septiembre, ¿no? Y van ustedes a hacer la antesala para estos dos personajes. ¿Cómo fue esa relación tras bambalinas? ¿Hubo momentos de interacción? ¿No hubo momentos de interacción? ¿Son manes bien o son manes nada que ver? Pues primero no eran 4.000, eran 40.000. Había mucha gente allá. Eso fue un concierto muy grande. El concierto fue muy bacano. ¿Qué te digo yo? Interacción con la gente de Scorpions, no. Ellos venían con un sistema de seguridad muy especial. Ellos sí tenían una tarima aparte en donde ellos solamente tenían acceso allá. Entonces, pues nosotros no pudimos interactuar con ellos realmente. Diferente, por ejemplo, con la gente de Cinderella. Algo muy bonito era que mientras nosotros estábamos tocando, varios de los miembros de Cinderella estaban en la parte de atrás viéndonos tocar y nos animaban mientras estábamos tocando. Muy, muy bacano. ¿Qué te digo yo? No. Es decir, realmente las condiciones de seguridad ya eran pues muy específicas para la banda, entonces que hubiéramos podido tener tiempo de interactuar con ellos, no. Pero sí tuvimos la posibilidad de interactuar después con el público, porque pues obviamente nosotros nos bajamos a ver el concierto como todos los fans que somos, ¿cierto? Y la gente nos felicitaba pues de una manera tenaz mientras estábamos ahí. Fue muy bonito, fue una cosa muy, muy especial para nosotros. Y de pronto ahí es donde uno se da cuenta de que la gente va a verlo a uno en escenario, pero uno también va a ver a la gente y a disfrutársela. Yo soy uno de los que me disfruto a la gente cuando estoy tocando, me encanta interactuar, mirarlos cómo cantan, cómo se gozan las canciones. La parte de interacción con el público es algo muy importante para mí, es algo a lo que yo le saco mucho gusto. Y hablando de ese gusto, Jairo, ¿cuál es o más bien, cuál de todos los públicos crees que ha sido el más difícil en algún determinado momento, por alguna situación en particular que se haya presentado? Entonces, ¿qué les cuento yo? De los públicos más difíciles que hay es el de Armenia. O sea, nadie es profeta en su tierra, es una cosa muy tenaz. Y allá somos Nosotros, una cosa seria, ¿no? sí, eso es una cosa tenaz. O sea, igual aquí nosotros tenemos una serie de seguidores que son muy fieles y que siempre van a los conciertos y que nos apoyan y todo, pero hacer eventos aquí en Armenia es complicado. Muchas veces uno los hace y poquita gente va. Diferente, por ejemplo, nada más aquí Pereira, 40 minutos. Acá se hace un concierto allá y eso se llena. Uno va a Manizales, se llena. Literalmente en cualquier parte del país que hemos ido a tocar siempre es boletería vendida una semana antes de que nosotros lleguemos. Pero aquí Armenia es un cuento, es un cuento. Pues quién sabe, pues la gente espera que, yo me imagino que porque somos de aquí no nos tienen tanta credibilidad, ¿cierto? Le pasaba inicialmente a Bon Jovi en New Jersey, él lo contaba. Bon Jovi era de New Jersey y al principio la gente no le copiaba mucho. Y cuando ella se volvió grande y volvió a tocar a New Jersey, todo el mundo lo seguía, pero sí, yo creo que nadie es profeta en su tierra. Igual Armenia tenemos una serie de seguidores que son muy fieles y personas que son muy buenos amigos de la banda y personas a las que tenemos que agradecerles mucho. Qué bien.
Bueno, yo creo que nos gustaría también saber, aparte desde luego, del género que ustedes interpretan, puntualmente para ti, ¿qué otros géneros pues, te gustan, te llaman la atención, escuchas y por qué motivo? Me encanta mucho, pues el heavy metal de los 80 es como la pasión mía, ¿cierto? Pero ahora de pronto estoy muy metido dentro del metal europeo, la parte de la música gótica, eh, bandas en donde la voz principal son mujeres sopranos, tales como son Epica, Nightwish, Crypteria, Sandria, o sea, hay una cantidad de bandas a las que le estoy sacando muchísimo gusto. Yo creo que el metal europeo siguió evolucionando, cosa que no pasó con el metal de Estados Unidos. En la época de los 80 yo creo que era como una competencia muy tenaz entre las bandas de Estados Unidos y las bandas de Europa, sobre todo Inglaterra era la que más llevaba la batuta. Y era muy bacano para uno como fan porque uno veía esa cosa, ese crecimiento del heavy metal de una manera tan bacana. Ya para después de los 90 para mí Estados Unidos, sí hay bandas importantes, no lo digo que no, pero digamos no ha habido algo como que le dé la Lo chispa, pues, motiven a uno. sí, exacto. En cambio en Europa sí la cosa es muy tenaz. Incluso desde España, en España las bandas que salen, uno oye Avalanche, eso es una cosa de fuera de este mundo, o sea, y las bandas de metal gótico, Vetusta. Therion, que empezaron desde Therion, porque yo creo que Therion fue como el papá de los pollitos de todas estas, son una cosa fuera de este mundo. Yo me fui a ver un concierto de Épica, digamos, por conocer la banda, porque yo no oía mucho de ese tipo de música, conocía par canciones de ellos, pero se presentaron en Manizales y la boleta era muy barata. Yo dije, ¿cómo no voy a ir a ver esa banda? Pues si vienen tan barato, pues incluso por solamente apoyar al empresario que los trae, porque pues Claro. una banda de esas para que venga por acá es muy difícil y me fui para verlos allá y salí enamorado de la banda. Verlos en vivo fue una experiencia espectacular, tan es así que ya he ido a 3 conciertos de ellos, a los 2 últimos me ha acompañado mi hija que también es muy fanática de Épica y a partir de ese momento empecé a escuchar ese tipo de metal sinfónico que es otro cuento. Yo creo que la evolución de la música en Europa en lo que es el metal es espectacular. Una cantidad de músicos muy bien preparados que han estudiado muchísimo y que le han vinculado gran cantidad de música clásica con rock contemporáneo y con esas voces de esas mujeres que son espectaculares. Usted dice las voces, yo le pregunto, ¿qué piensa de Simone Simons? Porque esa mujer es, Esa mujer me encanta, es una cosa. y Alisa, Es muy simpático porque ver a Épica en concierto, pues uno ve a esos 3 guitarristas que son unas bestias allá como se mueven esas cabelleras y ella se mueve como una muñequita en la mitad. Eso es una combinación y ella se ve mucho más bonita en apoteósica. persona que en las fotos. En las fotos a mí no me parece que ella se vea muy fotogénica, Wow, en persona esa mujer es divina. Sí, wow, Qué bien. imagínese. ¿Qué tan alta es? pues yo la veo muy alta porque siempre está en el escenario, pues no sé, ya viéndola. La que sí es muy Ay, no. alta, la que sí es altísima es Flor Jansen, la vocalista de Nightwish. Esa mujer sí es inmensa. O sea, contrasta mucho con el guitarrista, que el guitarrista es todo chiquitico. Entonces, pero sí, mujeres cantan muy lindo. Ay, Jairo. Por lo visto, un eterno enamorado. ¿Y por qué no nos cuenta una historia así romántica que usted haya vivido durante este proceso de acá, que le ponga así el corazón a flor de piel? No, pues no. La gente cree muchas veces que uno compone muchas canciones pues de vivencias personales y todo, muchas veces no. O sea, uno empieza a componer canciones y de pronto la canción va tomando una forma, un sentido y la gente ya lo que hace es adaptarla a sus propias vivencias, ¿cierto? Por ejemplo, yo lo contaba alguna vez la historia de Una sonrisa al atardecer. Una sonrisa al atardecer no era una canción de amor, la No, canción yo la compuse para la época del terremoto en Armenia, que fue en el 99. Yo no sé si ustedes ujú. recuerdan esa época. ¿Si habían Sí, nacido o no?
Claro que sí, ay, tan bonito, Claro. gracias. Me echa flores. No, yo tengo 37 años, tenía 15 cuando sucedió el terremoto. Sí, entonces, en esa época, pues si tú te acuerdas, Armenia quedó como una ciudad fantasma. Todo el centro de Armenia, eso estaba cerrado, era oscuro, lo tenían cercado ahí con esas redes, ¿qué te digo yo? Esas cintas amarillas que ponen para que la gente no entre. Mm. Muchos amigos míos se tuvieron que ir de Armenia porque sus casas se cayeron, porque se quedaron sin trabajo, porque no había nada que hacer aquí. Y fue un momento muy duro. Para esa época yo empecé a componer ese tema y lo primero que yo compuse fue el coro y me di cuenta de que estaba haciendo un tema que era bueno, o sea, le estaba sacando mucho gusto. Entonces estaba muy triste porque mis amigos estaban yendo de Armenia, se habían ido, pero muy contento por lo que estaba pasando con la canción, que estaba saliendo una canción muy bonita. Por eso es que la canción dice que a veces es bueno llorar porque disfruto con las notas de esta canción. O sea, el dolor de la vida de mis amigos me dio pues la idea de componer esa canción. Una vez que ya tenía el coro compuesto, pues ya empecé a trabajarle a la otra parte y le hice ya como una letra, quería hacerla muy poética y la orienté ya pues por el lado de una canción de desamor, pues la historia de que yo creo que nos ha pasado a todos, de que uno se enamora de alguien y que ese alguien nunca lo ve a uno como una pareja, sino de pronto como un amigo. Y, y la gente se identificó tenaz fue con esa parte, ¿cierto? A pesar de que esa parte realmente era el complemento de lo que yo quería Mostrar, transmitir sí. por la parte de lo del terremoto. Por eso Pero como la gente amigo la me verás de identificó. nuevo. ¿Cómo? Por eso como amigo me verás de nuevo. Sí. Y a pesar de que Ya pasa el tiene tiempo, uno guarda como sentido. la nostalgia y toda la cosa, y resulta que no, uno lo siguen mirando como amigo y ya. Eso yo creo que le ha pasado a todo el mundo. Yo sí creo. Vamos a una pequeña pausa, 2 minutos y volvemos. ¿Listo? Listo. Vale. Gracias.